Continuando con el tema, en la semana número 5 tenemos la factorización, factor común por asociación, método de identidades, aspa simple, completando cuadrados y el método de los divisores binómicos. En este tema vamos a presentar el siguiente problema. Clave del portafolio. Un profesor de matemática ofrece de premio un libro al estudiante que descubra la clave, ¿no? Esta clave son de 3 dígitos, que abre la cerradura de un portafolio. El profesor informa a los estudiantes que para descubrir la clave que abre el portafolio tendrán que hallar los términos independientes de las siguientes expresiones en el orden que se les indica. A. X al cuadrado menos 3x menos 10. Todo entre x menos 5. B. X al cuadrado menos 1 sobre x más 1 multiplicado por x al cuadrado más 6x más 9 sobre x más 3 por 1 sobre x al cuadrado más 2x menos 3. C. 3x cuadrado más 3x sobre x más x al cuadrado. Aquí se hace algunas preguntas como ¿qué operaciones sugiere usted que deben realizar los estudiantes a fin de hallar los términos independientes? ¿Por qué? ¿Cuál es el número clave para abrir el portafolio? ¿Sí? Para dar respuesta a estas preguntas necesitamos conocer las operaciones con expresiones algebraicas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión de clase. Después de escuchar entonces la clase, estaremos en las condiciones de poder encontrar la clave de este portafolio. Aquí nos hacen otras preguntas, ¿no? ¿Qué es la potencia de un número natural? ¿Qué tipo de operaciones con expresiones algebraicas conoces? ¿Y qué son los productos notables? Bueno, pues se sabe que cuando hablamos de potencia de un número, es que ese número se va a multiplicar tantas veces indique el exponente. Los tipos de operaciones con expresiones algebraicas, pues se tiene la suma, la resta, la multiplicación y la división. ¿Y qué son los productos notables? Ya se ha visto en la sesión anterior, ¿no? Que son operaciones que podemos hacerlo sin necesidad de desarrollarlo, ¿no? Que salen por simple inspección. ¿Qué es lo que se espera lograr en esta sesión de clase? Pues que al término de la sesión el estudiante resuelve ejercicios y problemas algebraicos usando diferentes métodos de factorización, siguiendo un proceso ordenado en el tratamiento de los datos. Entramos entonces a ver lo que es la factorización. La factorización de una expresión algebraica pues consiste en escribirla como el producto más simple de sus factores, ¿no? Cuando se logra escribir como el producto de sus factores ya irreducibles, entonces se dice que esa es una factorización. Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica a los términos que multiplicados entre sí dan como producto la primera expresión. Aquí nos dan ejemplos. 24 tendría que ser 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 3 por 4, 4 por 6, 8 por 3 y 12 por 2. Entonces, el número 24 se escribe entonces como la multiplicación de sus factores más simples, ¿no? Y a eso se le llama una factorización. Y si lo vemos en el otro sentido, pues se ve que es una multiplicación, ¿no? 2 por 2 por 2 por 3, o 2 por 3 por 4, o 4 por 6, o 8 por 3, 12 por 2, ¿no? Son multiplicaciones.
Ejemplo, veamos aquí con expresiones algebraicas. Si se tiene el x cuadrado menos y cuadrado, este es igual por producto notables x menos y por x más y. Si se tiene x al cuadrado más 4x más 3, por producto notables, este es x más 1 por x más 3. Entonces, ¿y por qué? Recuerda que esta es la multiplicación de dos factores lineales con término en común. Entonces, x por x cuadrado. 1 más 3 es 4, 4x. Y 1 por 3 me da 3. Los métodos de factorización que vamos a estudiar. Factor común y por agrupación. Métodos de las identidades. Método del aspa. Completando cuadrados. Y método de los divisores binómicos. Empezamos con factor común y por agrupación. Se basa en el sentido contrario al principio de la propiedad distributiva respecto a la adición y sustracción. Factor común monomio. Aquí los pasos a seguir. Nos dicen identificar el máximo término común. Dividir la expresión algebraica original entre el máximo término común. Vamos a ver ejemplos. Tenemos aquí el x por y más x por z más x por w y esto es igual. Entonces, si observamos el término en común, en este caso sería el x. Entonces, todos tienen x, escribimos el x, paréntesis, y dividimos. xy entre x me da y. xz entre x me da z. xw entre x queda w. Aquí otro ejemplo. xy a la cuarta más y al cubo w. Entonces aquí hay un término en común que es el y, pero se elige con su menor exponente. Entonces y al cubo a la hora que se divide queda xy. Ahora a la hora que dividimos el segundo término entre y al cubo solamente queda w. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos ejemplos. Factor común polinomio. Veamos aquí a través de los ejemplos. Entonces se tiene el factor común a más b, a más b. Entonces sacamos ese factor común y nos estaría quedando a más b por x más y más z. Aquí tenemos el primero, más, y del otro término queda el x menos 2y menos 2z. Reduciendo nos va a quedar a más b por 2x menos y menos z. ¿Sí? Entonces no es complicado, solamente es fijarnos en los términos en común y luego se reduce. Veamos ahora factor común por agrupación de términos. Acá nos dan unos pasos a seguir. Identificar el máximo término común, agrupar términos con factores comunes usando la propiedad asociativa, factorizar, según el caso 1, en cada grupo los factores comunes, identificar el máximo término común, dividir la expresión algebraica entre el máximo término común. Ejemplo, factorizar, ahí nos da a cuadrado más ab más ac más bc. Lo agrupamos, los dos primeros, el primero y el tercero, lo agrupamos a cuadrado más ac, luego ab más bc. También se hubiera podido agrupar los dos primeros y luego los dos siguientes. ¿Sí? Tengo factor común a y en el otro el c. Pero en este caso se ha optado por agrupar a cuadrado más a por c
y agrupamos el AB más BC. Ahí está agrupado. Y luego de agruparse, pues vemos el factor común. En el primer paréntesis sería el A. A por A más C más, y en el otro sería, sacamos el B por A más C. Y aquí vemos nuevamente el factor común, que es el A más C. Volvemos a factorizar, colocamos A más C y multiplica al A más el B. Y ahí estaría factorizado. Vamos a ver aquí un ejercicio. Nos piden factorizar A más B por X más Y más Z más A más B por X menos 2Y menos 2Z. Entonces ya podemos observar que hay un término en común, ¿no? El A más B. Entonces copiamos el A más B, abrimos paréntesis y al dividir el primer término entre A más B, pues se simplifica y nos queda X más Y más Z. Aquí tenemos X más Y más Z más, ahora dividimos en el otro y nos va a quedar X menos 2Y menos 2Z. X menos 2Y menos 2Z. Se reduce X más X 2X, Y menos 2Y menos Y, Z menos 2Z menos Z. Método de las identidades. Empezamos con diferencia de cuadrados. El A al cuadrado menos B cuadrado igual A más B por A menos B. Ejemplo. Se tiene el 4x al cuadrado menos 25y cuadrado. Esto es igual. El 4x al cuadrado se puede escribir como 2x al cuadrado menos y el 25y cuadrado como 5y al cuadrado. Entonces, si observamos, ya tiene esta forma, a cuadrado menos b cuadrado, eso es igual al producto de a más b por a menos b. Entonces sería 2x más 5y por 2x menos 5y. Segundo caso, trinomio cuadrado perfecto. Entonces se tiene el trinomio a cuadrado más menos 2a por b más b al cuadrado, y este es igual al a más b al cuadrado o al a menos b al cuadrado. Depende del signo del segundo término. Por ejemplo, tenemos 4x cuadrado menos 12x más 9. El 4x al cuadrado se escribe 2x cuadrado. El menos 12x se puede escribir como menos 2 por 2x por 3. Más el 9 se escribe 3 al cuadrado. Entonces, si observamos, tiene la forma, por lo tanto vendría a ser, como en el segundo término es menos, entonces se escribe 2x menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Continuamos. Método de las identidades, caso 3. Suma o diferencia de cubos. Entonces acá se tiene a al cubo menos b al cubo. Esto se convierte en un a menos b por a cuadrado más a por b más b al cuadrado. Y en la suma vendría a ser el a más b, a cuadrado menos a por b más b al cuadrado. Vale recalcar que aquí el a y el b son números reales. Por ejemplo, 8x al cubo menos 27. Entonces hay que darle la forma. 8x al cubo se escribe 2x al cubo. Y el 27 como 3 al cubo. Entonces se tiene diferencia de cubos. Esto es igual 2x menos 3. Aquí tenemos el primer factor. Y el segundo factor sería el 2x al cuadrado más 2x por 3 más 3 al cuadrado. Esto se convierte en 2x menos 3, 4x cuadrado más 6x más 9. ¿Ve? Y ya se factorizó. Este término cuadrático ya no se puede reducir más.
Entonces ahí queda la factorización, ¿no? Términos ya irreducibles. Acá nos piden factorizar a cuadrado menos b cuadrado más x al cuadrado menos z al cuadrado más dos veces ax menos bz. Veamos la solución. El a cuadrado menos b cuadrado más x cuadrado menos z cuadrado más 2 que multiplica ax menos bz. Aplicando aquí la distributiva, nos va a quedar a cuadrado menos b cuadrado más x cuadrado menos z cuadrado, y vendría a ser aquí más 2ax menos 2bz, ¿no? Se ha multiplicado el 2 a cada término. Luego ordenamos, miren, el 2ax se está escribiendo como segundo término y estaríamos pues ordenando el a cuadrado más 2ax más x al cuadrado. Aquí tenemos este orden. Luego menos b cuadrado menos 2bz menos z al cuadrado. Es decir, todos los que tienen signos positivos y todos los que tienen signos negativos. Luego asociamos a cuadrado más 2ax más x cuadrado, y los otros tres términos le sacamos como factor común el negativo, ¿no? Y lo asociamos. Luego nos fijamos en cada paréntesis que este es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces se convierte en a más x al cuadrado menos el b más z al cuadrado. Y observando ahora esta expresión, esto es una diferencia de cuadrados. Entonces es a más x menos b más z por a más x más b más z. Entonces ahí se tiene esa propiedad. Este menos afecta todo lo que está dentro del paréntesis y sería a más x menos b menos z por a más x más b más z. Y ahí se tiene la factorización. Ahora vamos a ver el método de factorización de trinomios, es decir, cuando encontramos una forma ax a la 2n más bx a la n más c. Aquí se tiene una nota, dice: los polinomios de segundo grado cuyo discriminante sea menor que 0 no se pueden factorizar en los reales. Es decir, si yo tengo un ax cuadrado más bx más c, no es factorizable en los reales si y solamente si el b al cuadrado menos 4 veces a por c sea menor que 0. A esta expresión se le conoce como el discriminante. Por ejemplo, acá nos dan un polinomio x al cuadrado menos 3x más 5 y nos dice que no se puede factorizar. ¿Por qué? Porque el b, que vendría a ser menos 3, lo elevo al cuadrado, menos 4 veces a, que sería 1, lo multiplicamos por c, que es 5. Entonces aquí nos da 9 menos 20 menos 11, y eso es menor que 0. Entonces no es factorizable. Vamos a ver ahora el método del aspa. Vamos a explicarlo a través de ejemplos. Nos piden factorizar x al cuadrado más 22x más 120. Este método consiste en descomponer los extremos. X al cuadrado sería x por x y 120, 10 por 12. Siempre que se elijan estos números para el último término, debemos de verificar que multiplicándolo en forma de un aspa nos debe dar el término central. Aquí también le podría decir que el término central es positivo, entonces optamos por colocarle al número mayor de estos dos el signo positivo. Luego debo de comprobar que la multiplicación de estos números también en este caso debe dar positivo. Entonces, si al 12 le puse positivo, el 10
también debe ser positivo. Y verificamos pues la multiplicación en aspa. En este caso el x por 12 y el x por 10. Entonces se tendría 10x, 12x y la suma nos da 22x, que es justamente lo que está aquí en el centro. Eso significa que sí se puede factorizar por el aspa simple. Y la factorización vendría a ser, y aquí se toma de manera horizontal, ¿no? X más 10. Entonces, sería bueno que aquí nos demos cuenta, porque ya he tenido algunos casos en donde el estudiante, como ve las flechitas así en aspa, pues tiende a colocar el x más 12, lo cual ese término sí se tiene por coincidencia, y luego lo toma en otro así en diagonal hacia arriba, x más 10, como indican las flechas, y también coincide. Pero ¿qué pasa si en lugar de x tenemos 3x, 2x? Ahí se van a equivocar. Entonces vale recalcar que el factor que tenemos que escribir es tomarlo de manera horizontal, ¿no? X más 10. Y el otro pues vendría a ser x más 12. De esa forma. ¿Correcto? Entiéndanlo bien, por favor, para que no se vayan a confundir cuando le den otro número o un coeficiente diferente de 1 en el x al cuadrado, ¿no? El coeficiente principal que sea diferente de 1. Bien, continuemos. Aquí nos dan otro ejemplo para factorizar por aspa simple. X a la sexta menos 28x al cubo por b a la 9 más 27b a la 18. Lo escribimos y descomponemos los extremos. X a la sexta se puede descomponer como x al cubo, x al cubo. Tengo el número negativo en el término del centro, entonces el 27 se descompone como 27b a la 9 y b a la 9. Entonces el número mayor le signo el negativo y luego compruebo multiplicando para que me dé positivo. Entonces obligado el otro término también debe ser negativo. Menos por menos me da más. Y la suma de estos dos términos pues se comprueba que es menos 28. ¿Ve? Menos 27 menos 1, menos 28. Entonces aquí multiplicando en aspa podemos comprobar, se tiene menos 27x al cubo b a la 9 menos x al cubo b a la 9 y la suma nos da menos 28x al cubo b a la 9, que es el término del centro. Entonces ya sabemos que para escribir la multiplicación de los factores lo vemos así de forma horizontal, x al cubo menos 27b a la 9. Y el otro es x al cubo menos b a la 9. Ahí está. Entonces, no olvidar que se está tomando de forma horizontal ese factor, ¿no? Aquí vuelvo a recalcar esto. X al cubo menos 27b a la 9. Primer factor. X al cubo menos b a la 9. Segundo factor. Muy bien, espero que con estos ejemplos haya quedado claro el cómo se toman los factores. Método de completar cuadrados. Vamos a explicarlo también a través de un ejemplo. X al cuadrado menos x menos 1. Nos piden factorizar. Copiamos entonces x al cuadrado menos x menos 1
y tenemos aquí. Nos fijamos en los dos primeros términos que tienen la variable x al cuadrado menos x y hacemos lo siguiente. Agregamos un medio al cuadrado y quitamos un medio al cuadrado. Si yo agrego un número y quito el mismo número, pues no se altera la expresión. Ahora, la pregunta sería ¿por qué un medio? Pues la técnica nos dice que al coeficiente de este segundo término lo divido entre 2. Entonces, aquí se tiene el 1. ¿Correcto? Aquí se tiene el 1. Este es 1, entonces se le agrega ese número dividido entre 2. Entonces, 1 entre 2 lo elevo al cuadrado y le quito el mismo número para que no se altere. Entonces, y continuamos con el menos 1. Luego asociamos los tres primeros términos y vemos que este sería un trinomio cuadrado perfecto. Al tener ese trinomio cuadrado perfecto se convierte en un binomio al cuadrado, x menos un medio al cuadrado. Y se tiene aquí un medio al cuadrado, un cuarto con negativo, menos 1. Ahora hacemos esta operación, menos un cuarto menos 1, y eso nos va a dar menos 5 cuartos. ¿Ve? Entonces tengo x menos un medio al cuadrado menos 5 cuartos. Pero hasta ahí no está factorizado. Recuerda que la factorización es la multiplicación de factores. Y aquí todavía no se están multiplicando. Entonces, el 5 cuartos, hacemos un artificio, le agregamos la raíz cuadrada y lo elevo al cuadrado. Y con eso tampoco estamos alterando la expresión. Ahora observa que ya tienes una diferencia de cuadrados. Como se tiene una diferencia de cuadrados, aplicamos esa propiedad y tendremos x menos un medio menos raíz cuadrada de 5 cuartos, el primer factor. Bueno, puede ser menos o puede ser más. Ustedes saben que la multiplicación es conmutativa. Y luego el segundo factor sería con el signo más, ¿no? X menos un medio más raíz cuadrada de 5 cuartos. Y ahí tienen ustedes la factorización. Pueden dejarlo como raíz de 5 cuartos o raíz de 5 sobre 2, ¿no? Porque el 4 tiene raíz cuadrada. Y aquí tenemos la factorización utilizando el método de completar cuadrados. Recalco, al coeficiente de este segundo término se divide entre 2. A esa división entre 2 se eleva al cuadrado. Ese número que estoy agregando, elevado al cuadrado, se debe de quitar. Miren ahí, está de color azul. Entonces, agrego y quito. Y luego comienzo con las operaciones restantes. Bien, ahora vemos el método de divisores binómicos o también conocido como el método de Ruffini. Cuando nos dan un polinomio de grado n en forma general, el método nos dice lo siguiente. Una expresión de la forma ax más b, ¿no?, es la que vamos a encontrar, ¿no?, los factores. Pero ¿cómo encontramos esos factores? Pues teniendo en cuenta que el b debe ser una división de divisores. Divisores del término independiente, el a sub 0, entre los divisores del término del coeficiente principal, el a sub n. Entonces, veo los divisores del a sub 0 y los divido entre los divisores de a sub n. Entonces, todas esas posibles combinaciones será el valor que tome b. ¿Correcto? Entonces, de eso se trata el método de los divisores binómicos. Y la regla la siguiente, dice acá, se calculan los posibles valores de b
y usando el método de Ruffini se comprueba si alguno anula el polinomio. Por ejemplo, si se anula para x igual 2, el factor sería x menos 2. Si se anula para x igual menos 3, el factor es x más 3. Entonces date cuenta que si es 2 positivo, a la hora que colocamos el factor se cambia de signo, de más a menos. Y si el número es negativo, menos 3, a la hora que se forme el factor es positivo, ¿no? Es como que pasa al primer lado, ¿no? X más 3, pasa al primer lado, x menos 2. ¿Ya? Y observen eso. Y luego dice, al polinomio dado se le divide entre el factor o factores binomios obtenidos en el primer paso. El cociente de esta división es el otro factor del polinomio. Vamos a ver un ejemplo. Acá nos piden factorizar x al cubo menos 2x cuadrado menos 5x más 6. Trazamos dos rectas perpendiculares, colocamos los coeficientes del polinomio que nos dan. Y también debemos de observar que el polinomio que nos dan debe ser un polinomio completo, y está completo x al cubo, x al cuadrado, x y el término independiente, y ordenado en forma descendente. Los exponentes 3, 2, 1 y 0. Entonces está completo y ordenado. ¿Qué pasa si no estuviera completo? Se completa con ceros. ¿Y qué pasa si no estuviera ordenado? Se ordena. Ya, muy bien. Entonces comenzamos. Los divisores, ¿cierto? Entonces el B vendría a ser los divisores de 6. Entonces, los divisores de 6 sobre los divisores del coeficiente principal, que en este caso es 1. Y todas las posibles combinaciones, entonces como es entre 1, simplemente nos quedamos con los divisores de 6. Y los divisores de 6, pues vendríamos a ser más menos 1, más menos 2, más menos 3 y más menos el 6. Esos son los divisores. Y con ellos comenzamos a intentarlo. Entonces, comenzamos con el 1. Si con el 1 resulta 0 al final, entonces es un factor. Y si no resulta 0 al final, diremos que no es un factor y cambiamos de número. La regla de Ruffini dice, bajamos el primer número, lo multiplicamos por ese divisor, por el 1, y ubicamos el resultado un espacio a la derecha, en este caso debajo del menos 2. Ahora sumamos y nos da menos 1. Volvemos a repetir el paso, multiplico por 1 y lo ubicamos un espacio hacia la derecha. Menos 1 por 1, menos 1. Sumamos, resulta menos 6. Multiplicamos nuevamente por 1 y lo ubicamos debajo del 6. Menos 6. Sumamos y resultó 0. Entonces quiere decir que ya encontré un factor. ¿Cuál vendría a ser ese factor? X menos 1. ¿Correcto? Ese factor vendría a ser x menos 1. Vamos colocándolo por acá. Entonces, x menos 1 sería nuestro primer factor. Seguimos entonces. Ahora colocamos el menos 2. Bajamos el 1, repetimos el proceso, bajamos el 1, multiplicamos por menos 2, sería 1 por menos 2 y lo ubicamos debajo del menos 1, menos 2.
Sumamos menos 3. Multiplico con el menos 2 y me da más 6. Sumamos 0. Encontré otro factor. Pero acá dice menos 2. Entonces el otro factor vendría a ser x más 2. ¿Ves? X más 2. Y luego, como ya me quedaron dos coeficientes, miren acá, me quedaron dos coeficientes, entonces este sería el último factor. Pero en este factor queda así con su respectivo signo, es decir, x menos 3. Entonces aquí colocaríamos x menos 3. ¿Ve? Entonces, repito, como acá se tiene 1, su factor vendría a ser x menos 1, x menos 2, su factor es x más 2, y de esta línea horizontal, lo que queda debajo de la línea horizontal, pues su factor vendría a ser el x menos 3. Y luego se multiplican esos factores y vendría a ser la factorización del polinomio. ¿Sí? X menos 1, x más 2, x menos 3. Espero que hasta ahí hayas entendido. Si no lo has entendido, te invito a volver a revisar el video. Veamos aquí otro ejemplo. Trazamos las dos rectas perpendiculares, copiamos los coeficientes, 1, menos 2, menos 5, menos 2, 24, pero date cuenta que el polinomio está completo y ordenado. Ahora trabajamos con los divisores de 24. ¿No? Ya la explicación se ha dado en el ejercicio anterior, que son los divisores de 24 entre los divisores del coeficiente principal, en este caso es 1. Entonces solo nos quedamos con los divisores de 24, que vendría a ser el más o menos 1, el más o menos 2, el más o menos 3, el más o menos 4, y así hasta el último, que sería el más o menos 24. Esos son los divisores, todos los posibles valores que puede tomar B. Entonces comenzamos. La última línea o el último número pues se separa para ver el residuo. Entonces empezamos con el número 2. Bajamos el 1, multiplicamos con el 2, lo ubicamos debajo del menos 2, a la suma me va a dar 0, multiplicamos por 2, ubicamos debajo del menos 5, sumamos menos 5, multiplicamos por 2, nos da menos 10, sumamos menos 12, multiplicamos por 2, nos da menos 24, sumamos, nos da 0. Entonces, ese es un factor, ¿no? Un factor, x menos 2. No olviden, aquí sería x menos 2, porque está con más. Ahora trazamos otra línea horizontal para seguir dividiendo por Ruffini y se tiene. Ahora elegimos el número 3, baja el 1, multiplico por el 3, 0 más 3 me da 3, multiplico por el 3, nos da 9, aquí al sumar 4 positivo, multiplico por el 3 y me da 12. Sumamos y nos da 0. Entonces aquí se tiene 3 factores, ¿no? 3 factores, o perdón, 3 coeficientes, 1, 3 y el 4. Aquí nos podemos detener si deseamos o continuar con Ruffini, pero como ya queda 3 coeficientes, pueden ustedes utilizar el aspa simple o verificar si es que pueden continuar factorizando a través del discriminante. Y si analizamos el discriminante, tendríamos pues
Este vendría a ser el A, el B y el C, ¿no? Y según el discriminante, yo puedo verificar el B cuadrado menos 4 veces A por C. Esto es 3 al cuadrado menos 4 por 4 por 1 y claramente se ve que es menor que 0. Entonces ya no se puede factorizar. Eso indica que aquí queda. Entonces, aquí tengo el factor x menos 2, luego tengo el factor x menos 3, y con estos tres coeficientes, pues el factor sería un x al cuadrado, 3x y el 4. ¿Ves? Ax cuadrado, bx más c. Ese sería el tercer factor. Y como ya no se puede factorizar, queda. Entonces, la factorización vendría a ser x menos 2 por x menos 3 por x al cuadrado más 3x más 4. Y ahí hemos terminado con este ejercicio. Si tienen alguna duda, les invito a revisar el video. Ahora ya estamos en condiciones de resolver la problemática, ¿no? Encontrar la clave de ese portafolio. Nos preguntan qué operaciones sugiere hacer. Pues las operaciones, como ya hemos visto, el método de factorización, pues entonces sugerimos factorizar cada término en el numerador y en el denominador. Después de factorizar, ya podremos simplificar, ¿cierto? Y con ello, pues encontraremos la clave. Entonces, las operaciones, entonces, como ya se dijo, es realizar la factorización en cada término que nos han dado. Para el A se tiene x al cuadrado menos 3x menos 10, usando el aspa simple, es x menos 5 por x más 2, sobre x menos 5. Esto se puede simplificar para x diferente de 5. Entonces, miren aquí, vamos a simplificar. X menos 5 con x menos 5 y x diferente de menos 5. En el B, x al cuadrado menos 1 sobre x más 1, x al cuadrado más 6x más 9 sobre x más 3 y 1 sobre x cuadrado más 2x menos 3. Usamos diferencia de cuadrados en el primer paréntesis, en el numerador, y podemos simplificar x más 1 para x diferente de menos 1. En x cuadrado más 6x más 9 se escribe como x más 3 al cuadrado sobre x, y en el denominador del tercer factor se tiene x más 3 por x menos 1. Entonces tengo x más 3 con x más 3 y se simplifica con el x más 3 al cuadrado. Luego estaría simplificando el x más 1 con el, x menos 1 con x menos 1. Pero siempre exigiendo que el x sea diferente del 1 y del menos 3. Luego en el C sacamos factor común en el numerador, 3x por x más 1, y en el denominador x más x cuadrado. Y podemos ver claramente que al simplificarse nos queda 3. Entonces, del A vamos a tomar su término independiente, que vendría a ser el número 2. Del B nos salió 1 y el C sale 3. Por lo tanto, la clave vendría a ser 2, 1, 3. Y ahí tenemos la respuesta a este problema. Después que se revisa una sesión de aprendizaje, deben de hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué aprendí de esta sesión? ¿Para qué me sirve conocer el uso de la factorización? ¿En qué aspectos de tu vida crees que aparecen las técnicas de factorización? Entonces, ustedes deben de hacer una autoevaluación a todo lo que han visto
y responder si, si aprendieron, para qué les sirve y cómo lo aplicarían en su vida. Aquí se tiene la referencia bibliográfica, ¿no? Es un texto elaborado por un grupo de docentes de la UPN. Yo fui uno de ellos. Mi nombre es Andrés Castillo. Agradezco por su atención prestada y los invito a seguir revisando las videoclases grabadas por los colegas. Muchas gracias.